Esta noche vamos a deleitarnos en la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el capítulo 18 del profeta Jeremías. Todos los que nos ven por redes sociales, les enviamos un saludo cordial. Trate de no distraerse, porque Dios va a hablar a su vida. Gloria a Dios. A eso hemos venido aquí, hermanos. ¿Lo tiene, hermanos? La Escritura dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oremos. Padre Dios, gracias. Bendigo tu palabra, Señor. Te agradezco el poder estar aquí esta noche, Señor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Bendigo tu palabra, bendigo tu pueblo. Muchas gracias por estar con nosotros. Usa tu siervo, usa tu palabra, glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. El profeta Jeremías, hermanos, le tocó vivir uno de los episodios más difíciles en la vida del pueblo de Israel. Israel fue muy terco, muy testarudo. Dios una y otra vez les envió profetas, les envió sus siervos para que le advirtieran a la nación el mal en el cual se encontraban y cuál era el camino que debían de seguir. Cuando Dios levanta a Jeremías, me llama mucho la atención que ahí en el primer capítulo de este libro de Jeremías, dice la Biblia, si usted tiene ahí su Biblia, dice el versículo 4 del capítulo 1: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mientras Israel se corrompía, Dios ya había levantado a un hombre llamado Jeremías. Cuando Dios lo llama y Jeremías sabe ante qué pueblo él va a profetizar, Jeremías dijo: no sé hablar, soy un niño. Dios le dijo: no tengas miedo, Jeremías, porque donde yo quiera que tú vayas, vas a ir. Y yo te voy a ayudar, te voy a sostener. Yo voy a ir delante de ti. Yo voy a poner tu frente como un diamante. No fue fácil para este profeta traer palabra de Dios en un tiempo de apostasía hebrea, hermanos. Muchos de los profetas hoy, entre comillas, traen palabra de Dios, entre comillas también, y solamente traen palabras que endulzan el oído,
Pero Jeremías le tocó remar contra corriente, remar contra una nación que les gritó Jeremías las siguientes palabras de parte de Dios: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y síguelo. Y ellos dijeron: no andaremos, no te escucharemos, atrás de nuestros ídolos iremos, y en nuestro perverso corazón, así mismo lo decían, vamos a ir en pos de él. Cuando llegamos al capítulo 18, Dios levanta al profeta. Debe haber estado tranquilo en su casa, o debe haber estado meditando, y le viene la palabra de Dios, ahí es donde leímos, y le dice: levántate y vete a la casa del alfarero, ahí te voy a hacer oír mis palabras. Era muy común en aquel entonces ver el oficio del alfarero. No había fábricas como hoy. Eran instrumentos rústicos. Lo que el alfarero usaba era una rueda, y en esa rueda comenzaba, como las máquinas de coser, comenzaba a mover el barro para formar una vasija. Cuando llega el profeta, hermanos, a la casa del alfarero, se queda mirando atentamente. Dice la Biblia que él desciende a la casa del alfarero y él ve que el alfarero está trabajando con el barro. Y mientras él observa, él mira que el barro con el que estaba trabajando el alfarero se le echó a perder en la mano. Pero también observó que el alfarero recogió aquella masa amorfa o aquel puño de barro, lo volvió a poner, hermanos, en la rueda, y volvió a trabajar en él. Cuando él ve ese episodio, otra vez le habla a Dios y le dice: ¿qué no podré yo hacer lo mismo con la casa de Israel? Toda una nación se había perdido. Toda una nación había equivocado su camino. Los únicos hombres que mandaba Dios a llamar la atención y hacerlos que recapacitaran, los apedreaban. Cuando usted ve a Jesús entrando a Jerusalén en aquel pollino, justo en la semana de Pascua, la Biblia dice que al llegar a Betfagé es como una ladera, y de ahí se ve Jerusalén. Comienza a llorar, el Señor comienza a llorar. Y cuando llora, lo escuchan decir: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y matas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero ahora tu casa será dejada desierta. Obviamente, aquella actitud de la nación en el tiempo de Jeremías iba a tener una consecuencia. Lo mismo que en el tiempo del Señor Jesús. Que no es cierto que gobiernos extranjeros o ejércitos extranjeros venían, conquistaban al pueblo de Israel. Mientras Israel buscaba a Dios, era una nación inconquistable porque Dios estaba con ellos. Pero cuando ellos se apartaban del camino,
eran presa de cualquier nación, de cualquiera, porque estaban a la deriva, sin la dirección de Dios y sin la protección de Dios. Que no es cierto que Dios permitió que Nabucodonosor o los ejércitos babilonios vinieran y sitiaran Jerusalén y destruyeran el templo, la joya más sagrada de Israel. Hubiera sido impensable pensar que el templo sería destruido, pero ya Dios no estaba en el templo, no le daban la oportunidad, vivían una vida difícil. Cuando usted va al libro del profeta Ezequiel, una vida que le dieron la espalda a Dios, el capítulo 7, 8, 9 y 10, a Ezequiel le muestra a Dios el pueblo de Israel volteando la espalda hacia el templo y adorando hacia el sol. Le muestra a las mujeres de aquel entonces adorando a un Dios llamado Tamuz. Les muestra endechando, y también le muestra Dios al profeta Ezequiel que la gloria de Dios comienza a salir. Se oye el aleteo de los querubines que guardaban el arca. Salió y no se dieron cuenta. El pueblo de Israel no se dio cuenta. El ritual era igual. Los sacerdotes vestían las mismas vestiduras, los mismos sacrificios levíticos igual, pero sin Dios. Y una cosa es tener la figura, una cosa es parecer el ritual, parecer genuino, y otra cosa es que Dios esté ahí. Creo que la razón por la que Dios nos mueve a venir aquí es porque venimos a adorar su santo y bendito nombre. Dele fuerte el aplauso, hermano. Lo más triste sería que nos envolviéramos en un ritual sin Dios, en una mímica o en un remedo de lo que antes fue. Lo que hace embellecer un lugar no es el mármol, ni la seda, ni las alfombras. Lo que hace que un lugar sea bello y codiciable es porque ahí está la presencia de Dios. Sencillamente por eso. La casa de Israel era la joya de aquel entonces, una de las maravillas de aquel entonces. Pero un día quedó sin Dios. Sin Dios quedó. Y Dios le dice al profeta Jeremías: Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero, porque ahí te voy a hacer oír mi palabra. Jeremías tenía que ver cuál era el oficio del alfarero, qué es lo que hacía el alfarero, qué hacía, cómo formaba la vasija. Y no coincidencialmente, sino Dios deliberadamente permitió que el profeta viera que la vasija se echó a perder. Cualquiera hubiera dicho: agarro el lodo con el que trabajé y lo aviento, y agarro otra porción de masa o de barro y comienzo a trabajar una vasija nueva. Pero no fue así. Dice el profeta Jeremías que el alfarero levantó aquella masa y la volvió a poner sobre la rueda y lo comenzó a dar forma otra vez. Y Dios le dice a Jeremías: así quiero hacer yo con el pueblo de Israel. Quiero formarlos a mi antojo, a mi manera. Ustedes son el barro, yo soy el alfarero, dijo el Señor. Usted y yo hemos sido subidos a la rueda del alfarero. Y si algo se encuentra bien en alguno de nosotros, es porque las manos del alfarero han ido moldeando nuestra vida
conmigo ha batallado mucho, mucho. Con usted a lo mejor no, pero no se ha cansado ese alfarero divino de moldear mi vida. Yo soy el barro, Él es el alfarero. Usted es el barro, Él es el alfarero. Él quiere formar de usted una vasija de honra, en la cual Él refleje el trabajo que ha estado haciendo por años. Que la gente vea en su vida y diga: este ha sido subido a la rueda del alfarero. El Espíritu Santo ha estado trabajando con esta gente. Cuando los discípulos llegaban a cualquier parte, dice la Escritura que los conocían como los que habían estado con el Señor. ¿Cuál era esa identidad que reflejaba que ellos habían estado con Dios, con Jesús? Se reflejaba porque todo lo que Jesús les habló fue justicia, paz, amor, misericordia. Tenían la imagen del Nazareno reflejada en ellos. Y esos hombres, 12 hombres que no tuvieron títulos académicos, hicieron temblar al imperio de Roma. 12 hombres sin títulos académicos hicieron que Roma, todo su imperio temblara y dijeran: ya llegaron acá los que trastornan el mundo al revés. No tenían educación, no eran diplomáticos, ni eran cancilleres, ni cosa que se le pareciera. Eran gente simple, pero llena del Espíritu Santo. Habían estado, aleluya, en las manos de Dios, y Dios los estaba formando. Bendito Dios. Le dice Dios al profeta Jeremías: descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Se echó a perder. Y volvió y la hizo otra vasija mejor, según le pareció hacerla. ¿Qué tan dócil eres tú para que el Espíritu Santo te moldee? A veces somos medios broncos, hermano. Es que genio y figura hasta la sepultura. Es que yo soy así. Dios nos quiere moldear a su manera. Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Hasta el último día de nuestras vidas estaremos en las manos de Dios, siendo formados por esas expertas manos que saben hacer cosas buenas. Porque yo he visto borrachos después servir a Dios, drogadictos ser predicadores, mujeres que eran el problema del barrio ser, aleluya, las que evangelizan a todo mundo. He visto a personas que Dios las subió a la rueda del alfarero para moldearlas, y han sido instrumentos, aleluya, útiles a las benditas manos de Dios. Por eso Dios le dice al profeta: yo quiero hacer con esto mismo. Lo que tú acabas de ver, Jeremías, lo quiero hacer con Israel. Lo quiero hacer con Israel. Qué pena, qué dolor que toda una nación. Vamos a la escritura para que usted me entienda. Vamos al capítulo 7 de Jeremías. Aleluya. Mira lo que dice aquí. El versículo 13 dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Os llamé
y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Le está refiriendo Dios al profeta Jeremías que en los tiempos del sacerdote Elí no habían valorado el tener el arca de Dios, el que la presencia de Dios estuviera con ellos. Y Dios tuvo que permitir que los filisteos capturaran el arca y traer a Israel a un momento de reflexión después del dolor. Cuando llega el emisario, un hombre que venía corriendo y grita al pueblo entero y le dicen a Elí: tus hijos los mataron. Elí estaba con el corazón partido, pero cuando le dijeron el arca de Dios fue tomada, cayó y murió en ese instante. No supieron valorar la presencia de Dios, ni lo que Dios había hecho por ellos. En los tiempos del profeta Jeremías, la Biblia dice que Dios le habla al profeta. ¿Y qué más le dice, hermanos? Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, verso 5, voy en el 6: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora, cuando llegamos, hermanos, al capítulo 19, nos damos cuenta que cuando la vasija ya estaba hecha, se quebró. Y mientras la vasija todavía no era metida en el fuego y estaba hecha arcilla, tenía la oportunidad de que el alfarero la volviera a rehacer o la volviera a hacer a su antojo, a su manera. Pero una vez que la vasija había pasado ya ese proceso y se quebraba, ya no había alternativa. Eso es lo que dice aquí. Ya no había alternativa. Y aquí el capítulo 19 nos habla de la vasija que se rompió. Mire, dice la Biblia, el versículo 19:10: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Hermanos, cuando usted llega al libro de las Lamentaciones, que es otro escrito de Jeremías, Jeremías dice que las doncellas y los jóvenes andaban y que de pie mientras caminaban caían muertos porque no tenían hambre. El asedio del pueblo babilonio o babilónico les cortó todo suministro de alimentos. Se comían el estiércol de las palomas. El pueblo de Israel, que a ellos no se les permite comer nada inmundo, se comía las cabezas de burro. Las mujeres hermosas se habían demacrado y ahora caían caían ahí de pie, caían muertas. Por eso dice Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, Dios
les envió profetas una y otra vez. Para mí, esta parábola o esta visión que le dio Dios al profeta me habla de que Dios está interesado en mí y en usted, que Dios quiere hacernos a su manera, y que mientras la vasija o mientras el barro esté flexible, se puede. No sé cuántas veces Dios te habrá subido a la rueda del alfarero. A mí me ha subido muchas veces. ¿Qué es lo que hace el alfarero cuando pone la masa encima de la rueda? Él ya tiene en su mente la figura que le va a dar aquella vasija. Mientras él mueve con el pie aquella rueda que está dando vueltas, toma la masa que se cayó y la pone encima. Eso habla, hermanos, de que Dios a veces nos tiene que poner y nos va a doler. Nos va a doler. Mientras Dios nos quiera hacer a su manera y nosotros nos querramos salir, y Dios quiere, Dios nos sale al encuentro, al camino muchas veces y nos dice: no, por ahí no, esa no es la voluntad mía. Nos va a subir a la rueda del alfarero. ¿A usted nunca lo ha subido? A mí sí, hermanos. Duele. Pero mientras estemos en sus manos, Él va a hacer la vasija como Él quiera, como Él lo desee. Él es el alfarero y usted y yo somos el barro. Por eso se compuso esa canción, la canción del alfarero, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Le vuelvo a preguntar: ¿usted nunca lo han subido a la rueda del alfarero? Mientras Dios tenga misericordia y nos quiera volver a rehacer otra vez, estamos por buen camino. Pero una vez que ya el barro se endureció y pasó por parte del fuego, ya no hay alternativa. Se quebró. Por eso lo llevó Dios en otra visión a enseñarle que cuando la vasija se quiebra, ya no hay alternativa. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. ¿Qué más dice? En un instante hablaré yo contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Qué bueno es este Dios. Qué bueno es este Dios. Yo decía esta mañana que uno de los más grandes hombres de la estatura a la cual Dios lo levantó fue el apóstol Pedro. Pero que cuando Pedro estaba en el momento de la prueba, negó a Jesús. Mientras le preguntaban: tú también eres de estos, ¿verdad? Él dijo: no, yo no soy de esos. Pero hablas igual. Pues sí, pero yo no soy. Es más, maldijo. Pero lo importante en toda esta historia es que cuando ve la mirada del Señor que se dirige hacia él, Pedro comienza a llorar. Lloró amargamente. Le dolió haber negado a su maestro. Le dolió negar a aquel que solo le había dado amor, misericordia,
compasión, paciencia, le dolió en su corazón. Y cuando llega al momento de que Dios le iba a encomendar un trabajo, le hace una pregunta: Pedro, ¿me amas? Yo creo que Pedro se agachó y dijo: ¿qué diré? No habló nada, Y le volvió a preguntar: ¿me amas, Pedro? Y ya después le dijo: ¿me amas más que todos estos? Y ahí estaba difícil ya la cosa. Ya no quiso meter los choclos Pedro, dijo: no, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo, Señor. Y cuando él le dice a Dios, al Jesús que le ama, la Biblia dice, Jesús le dice: ok, vas a apacentar a mi pueblo, apacienta mis ovejas. Hermanos, usted nunca ha sentido que Dios ha intervenido en su vida y le ha dicho: es momento de reflexionar y hacer las cosas a mi manera, no a la manera tuya. No es como tú quieres, no es como yo quiero, es como Dios quiere. Él es el alfarero. Usted y yo somos ese barro. Así que no se le sube el indio que yo soy de sangre azul. Mire, el que diga que la tiene azul está enfermo. No, aquí no hay sangres azules. Aquí todos somos hechos de barro. Somos descendientes de Adán y de Eva. Ellos fueron hechos del barro. Del barro. Por eso vuelvo a lo mismo. La canción decía: tú el alfarero y yo el barro soy. Con un mariachi iría muy bien, ¿verdad que sí? Levántate, Jeremías, vete a la casa del alfarero y ahí te voy a hacer hoy mis palabras. Conclusión: fue tan duro, tan difícil para el profeta hablar a aquella generación perversa, que él dijo, capítulo 20 de Jeremías, del verso 7 en adelante, dice las siguientes palabras: me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Entiéndase por seducir, habla del hebreo pititani, del latín seducere, decirle a alguien, rogar con ruegos y súplicas. Esa palabra está muy mal interpretada, le meten ponzoña a esa palabra. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Qué más dice, hermanos? Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido por escarnio cada día. Y mire lo que dijo el profeta: y juré y dije, no volveré a hablar más de él, no hablaré más en su nombre. ¿Qué tan difícil sería? Pero dentro de él estaba el fuego de Dios. Dijo: no obstante, había dentro de mis huesos como un fuego metido ahí. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y Dios le dice: levántate otra vez y ve y profetiza a esa gente y diles cuál es mi palabra. Bendito el pueblo que sabe discernir cuando una palabra viene de parte de Dios y actúa en consecuencia. Que sigue la instrucción de Dios, que sigue lo que Dios quiere, que Dios tiene trazado el camino. ¿Cómo batalló Dios con una nación terca y obstinada como Israel? Que no se repita la historia en nosotros. Que usted y yo seamos dóciles, barro trabajable en las manos del alfarero. Termino con esto. Para poder llegar a ser una vasija de calidad,
¿Qué era lo que hacía el alfarero? La metía en el horno. A usted nunca lo han metido en el horno. Ahí el fuego está caliente. Ahí cuando lo meten al horno, ahí se va a probar si está bien hecha o no la vasija. Si salió de ahí, ya la hizo. Si no tronó aquel barro, si no tenía porosidades, va a salir y va a ser un vaso de honra. Dicen que un día estaba un señor abajo de la cama y la señora estaba con el palo de la escoba. Voy a sacar escobazos de ahí. No, no es ninguno de ustedes, hermanos. Señora ya. Y le dice a alguien: oiga, pero es que usted tiene que tratar a la mujer como vaso frágil. Y pues ya enojado el señor dijo: pero esta no es vaso frágil, esta es Tupperware, la vieja, esta es Tupperware. Es Tupperware. Hermanos, ¿cuántas veces te ha metido Dios al horno para que seas una vasija de honra? Yo ya no las cuento, hermanos. Y le grito a Dios: ya, Señor, ya déjame salir de este horno. Pero su bendita mano ha estado conmigo, así como con aquellos jóvenes hebreos que al caminar en aquel horno de fuego no estaban solos, Dios estaba con ellos. Póngase de pie, por favor.